Este es el video del reporte de la práctica número 10, con puertas lógicas, maxitérminos y minitérminos. Mi nombre es Emanuel Barrios y ellos son mi equipo. Mi nombre es Rubén Gómez Valverde. Mi nombre es Oscar Adrián Ballinas Moguel. Mi nombre es Jesús Eduardo Iteriano Zárate. Mi nombre es Efraín Marroquín Pérez. Y los dejamos con nuestro trabajo. El álgebra de conmutación es un caso especial de la álgebra de Boole. Supone imponer una serie de restricciones al conjunto de elementos y a los operadores binarios. Solo existen dos elementos, el 1 y el 0. Los operadores son AND, OR y NOT. Como ya vimos en las prácticas anteriores, ya los conocemos y entonces a eso se basa nuestra álgebra de conmutación. Ahora, como podemos ver, el álgebra de conmutación es también llamada el álgebra booleana. Hasta ahora definida, no tiene un dominio restringido. De acuerdo a los postulados de Huntington, también el álgebra booleana en dos elementos recibe el nombre de álgebra de conmutación. Los elementos independientes reciben el nombre de constantes de conmutación. Cualquier variable que presente la constante de conmutación recibe el nombre de variable de conmutación. Para empezar, explicaremos el teorema de expansión de Shannon junto con otros temas que se dirán más adelante. Para empezar, hay que tomar en cuenta como expansión a x con subíndice 1, la cual sería nuestra primera x. El teorema dice lo siguiente. Cualquier función booleana puede ser escrita de la siguiente forma, en la cual nos dará una fórmula que dice: la función de x1 o x2 o cualquier x es igual a x1 negada por la función de 0, x2 o cualquier número, más x1 sin negar por la función de 1, x con subíndice 2 o cualquier x. Esta expansión puede ser hecha en términos de cualquiera de las n variables de la función. Como ejemplo tenemos la siguiente función, donde la función dice x1, x2, x3 es igual a x1 por x2 más x1 por x3 más x2 por x3. Expandiendo con el teorema de Shannon nos queda la respectiva función siguiente, donde dice que es igual a, como podemos ver, se aplica la regla que apareció principalmente, donde x1 es negado por 0 por x2, y como aquí tenemos un x3 también se incluirá x3 y lo siguiente que sería x2 por x3, más la siguiente parte de la fórmula que sería x1 por x2 más x3. A partir de la construcción de la fórmula con los datos será una tabla de verdad, que sería la siguiente. Como podemos observar, con los datos anteriores se formuló una tabla de verdad, en la cual podemos ver que si x1 es 0, también x2 por x3 nos daría 0, porque es nuestra función, y x2 más x3 nos daría como resultado una x1. Podemos ver también lo que sería el esquema y las tablas de verdad. El siguiente tema a explicar serían las expresiones canónicas con suma y producto canónico. Para comenzar, se explicará la suma de productos canónicas, en la cual llamaremos producto canónico de n variables al producto de todas ellas, en la cual cada variable aparece de forma simple o complementada. Por ejemplo, un producto canónico de tres variables x, y, z es x por y negada por z negada. Más adelante se explicará por qué da este caso, con otros ejemplos.
El siguiente ejemplo dice que la función de a, b y c es igual a por b por c más a negada b y c más a por b negada por c, donde el dominio de la función cabe decir que es la función de a, b y c. Y como podemos ver, esta función se encuentra canónica, ya que todas las variables del dominio están en la función. Como podemos ver, todo está en la función. Okay. Como ejemplo no canónico tenemos que la función de x, y, z es igual a x por y más x negada por y por z más x negada, en la cual el dominio de la función, como anteriormente vimos, es x, y y z. Esta función no se encuentra en forma canónica, ya que no tiene todas las variables del dominio de la función. Como siguiente subtema del tema principal tenemos producto de sumas canónicas, donde es casi parecido al anterior, pero primero se hace la suma y después se hace la multiplicación de los términos. Por ejemplo, en la función de a, b y c, primero se abren los paréntesis para que se metan todos los términos de la función, se cierran y se multiplica por a negada más b más c. Como podemos ver, el dominio de la función es a, b y c y se encuentra en forma canónica, ya que todas las variables del dominio están en la función. Como siguiente ejemplo tenemos el ejemplo no canónico de la suma de productos. Como podemos ver, la función, igual que anteriormente, de x, y, z es igual a paréntesis x más y por la x negada con su negación respectiva más y más z. Esta variable, como podemos ver, no se encuentra en forma canónica, ya que no tiene todas las variables del dominio de la función. Lo que se vio anteriormente también se puede aplicar en mintérminos y maxtérminos. Como podemos ver, los mintérminos se pueden representar en una suma de productos, pero tiene que estar en su forma canónica. Como podemos ver, en su representación se puede ver que la función de a, b y c es igual a por b por c más a negada por b por c más a por b negada por c. También eso se puede sustituir por unos y ceros, ya que en mintérminos el 0 se escribe como variable negada y el 1 se escribe como variable sin negar. Como podemos ver, aquí se muestra respectivamente cómo queda cada uno de los términos de arriba. Al igual se puede representar con una sumatoria, y esa es sumatoria de mintérminos con 3, 5 y 7. Y también se puede hacer en maxtérminos, y los maxtérminos son formas de representar un producto de sumas que deben de estar en su forma canónica. Lo único que cambia en maxtérminos sería la representación de ceros y unos. En maxtérminos el 0 se escribe como una variable sin negar y el 1 se escribe como una variable negada. Como ejemplo podemos tener una gran función y sumatoria, y se realizaría el mismo proceso que se explicó anteriormente. Reducir la tabla mediante maxitérminos y minitérminos. Empecemos con los minitérminos. Para los minitérminos tenemos que son la suma de los productos de las salidas que son equivalentes a 1. En este caso tenemos 4 salidas equivalentes a 1. Observamos que en este caso negamos los ceros. Por ejemplo, aquí no observamos ninguna variable negada. ¿Por qué? Porque en esta parte no tenemos ningún cero. Pero por ejemplo, en nuestra primera entrada que tenemos como resultado 1, tenemos a negada b, c negada. ¿Por qué? Porque si pueden observar, aquí existen 0 y 0, por lo cual los negamos. Aquí tenemos equivalente en orden descendente de la tabla. Continuamos con los maxitérminos. Los maxitérminos son completamente lo opuesto a los minitérminos, puesto que son el producto de la suma
de las salidas que son equivalentes a 0. Entonces negamos el contrario a 0, negamos 1. Por ejemplo, la primera entrada, aquí nos dice que no hay ninguno negado, quiere decir que no existe ningún 1. Tenemos entonces 0, 0, 0. En la entrada 0, entonces esto es cierto. Ahora veamos, existen valores negados, por lo que aquí existen unos. Es nuestra última salida de 0. La veamos. Nuestra última salida de 0, 1, 1, 0. Los 1 se encuentran en A y en B. Negaremos A y negaremos B. Lo podemos observar aquí. De igual manera, sus equivalentes de orden descendente en la tabla. 0, 1, 4 y 6, respectivamente. Ahora, para trabajar en Proteus y en la protoboard, en las secciones en las que nos piden trabajar con las funciones simplificadas, decidimos utilizar los mini términos, por lo que tenemos que simplificarlos mediante el álgebra de Boole. Tenemos la función y observamos algo que se repite. A negada B. A negada B. Ahora también observamos A y C. A y C. Esto nos va a permitir factorizar esta función. ¿De qué manera? A negada B multiplicando a C negada más C. Aquí están C y aquí está C. De igual manera con AC. AC multiplicando a B negada y a B. ¿Por qué? Porque aquí está B y aquí está B, acompañando a los términos con los cuales estamos factorizando. Ahora, esta operación de aquí adentro, mediante el álgebra de Boole, nos podemos decir que una variable negada sumada a la misma variable sin ser negada es igual a 1, por lo que podemos seguir simplificando aún más esta función, teniendo en cuenta que este sería nuestro final. A negada B más AC. Esta es la función que estaremos utilizando tanto en Proteus como en Protoboard más adelante en esta actividad. Ok, yo voy a explicar sobre el esquema electrónico de Proteus de la actividad número 2 de la práctica número 10. Bueno, aquí podemos ver a la función de los mini términos. Aquí podemos ver a las respectivas ecuaciones que tiene cada uno, que en este caso son 4. Esa es la número 1, que es A negada. Aquí podemos ver la negación de A. Nos pide también una B no negada, aquí la podemos ver. Y nos pide una C negada, aquí la podemos ver en rojo. Posteriormente en la segunda nos pide una A negada, pero como aquí ya tenemos la A negada en la primera, pues solamente hacemos el puente. En la segunda aquí tenemos, como ya habíamos hecho una B no negada, pues aquí hacemos el puente. Y en la tercera, por lo consiguiente, nos pide una C no negada. Aquí tenemos su unión, ¿sí? Ahora en la tercera nos pide una A no negada. Aquí la podemos ver en esta línea. En B nos pide una B negada y en C nos pide una C negada. Aquí la podemos ver, que aquí tiene su final. Y en la última nos pide A, B, C no negadas. Aquí tenemos la A, como dije anteriormente, solamente hicimos la unión. En la B, por lo consiguiente, y en la C hicimos lo mismo. Bueno, ahora vamos a ejecutar este programa. Aquí tenemos la tabla de verdad. Nos dice que si tenemos en A, B y C, que son estas tres, tenemos en 0, quiere decir que la función nos va a dar 0, o sea que no va a encenderse el LED. Aquí podemos ver LED apagado y LED apagado, todas en 0. Ahora si ponemos 0, 0, 1, nos da 0. Y si ponemos 0, 1, 0, nos da 1. Aquí podemos ver que el LED se encendió. Ahora si tenemos 0, 1, 0, nos daría también 1. Ahora si tenemos 0, 1, 1, nos daría 1. Aquí podemos ver. Ahora nos pide 1, 0, 0. Vamos a poner 1 en A, 0 en B y 0 en C. Y nos da 0. Ahora nos pide 1 en C, 1 en A, 0 en B y 1 en C. Y nos da 1. Aquí podemos ver que el LED se encendió.
Y por penúltimo nos pide 1, 1, 0, 1 en A, 1 en B y 0 en C. Y la función nos da 0. Y por último nos pide 1, 1, 1 y nos da 1 en la tabla de verdad y 1 en el esquema. Así que eso sería todo. Muy bien, yo les voy a hablar sobre el esquema eléctrico para la actividad 2 de la práctica 10, en la cual decidimos trabajar con minitérminos o mintérminos. Pues con la función que obtuvimos de los mintérminos, la cual es la siguiente, función ABC igual a negada B C negada más A negada B C más A B negada C más ABC. Esta función representada en la protoboard queda de la siguiente manera. Utilizamos para esto un NOT, 4 AND y 2 OR. En el NOT lo utilizamos para las letras A negada, C negada y B negada. Los AND son los circuitos integrados que realizan la operación de multiplicar y cada uno nos otorga el producto de un mintérmino. Este primer AND nos arroja el resultado del mintérmino 1, el cual es A negada, B, C negada. Este segundo AND nos otorga el valor del mintérmino de A negada, B, C. Este AND nos arroja el valor del mintérmino A, B negada, C. Y este último nos arroja los valores del mintérmino A, B, C. Y en estos OR se hace la suma de cada uno de los mintérminos. Ahora, como sabemos que lo hicimos bien, pues ya encendimos la protoboard y según nuestra tabla 2.1, que es con la que hicimos todo, en la posición 000 de A, B y C no tiene que encender el LED. En las posiciones 001 tampoco tiene que encender. En la posición 010 debe encender, como lo acaba de hacer. En la posición 011 debe encender. En la posición 100 no debe encender. En la posición 101 debe encender. En la posición 110 no debe encender. Y en la última posición 111 debe encender. Por lo cual vimos que realizamos correctamente el circuito. Ok, veremos la forma reducida en el esquema electrónico de Proteus. Bueno, para empezar, aquí podemos ver que la ecuación cuenta con una negación. Aquí ya está simplificada la parte de la ecuación de minitérminos. Anteriormente mis compañeros explicaron qué era y cómo se hacía la simplificación. Y pues nos da como resultado A negada B más AC. Ok, aquí podemos ver que contamos con un NOT, con una negación. Como aquí en la ecuación nos los pide, entonces por eso nosotros recurrimos a usarlo. Ahora, también contamos con dos AND, que sabemos que, de acuerdo a la tabla de verdad que podemos ver aquí arriba, si los valores son altos, es decir, si son 1, en la función, en la salida, nos dará un valor alto, o sea, un valor verdadero, que quiere decir que el LED de aquí se va a encender, o sea que nos dará 1. Y también contamos con un OR, que sabemos que si una o ambas de las entradas son verdaderas, pues la salida va a ser verdadera. Y de lo contrario, pues sería falso. Entonces ahora me toca a mí explicar cómo funciona el esquema. Bueno, guiándonos de las variables, que es A, B y C, como podemos ver aquí, A, que es este, B, que es este, y C también, que es este. Entonces ahora nos dice que si A, B y C son 0, la función nos daría 0, por lo tanto el LED no va a encender. Y vamos a marcar 0, 0, 1
y también nos va a dar 0. Ahora, si ponemos 0, 1, 0, aquí nos está diciendo que va a ser 1 y por lo tanto el LED se va a encender. Ahora, también si decimos que en A es 0, B y C son 1, también nos daría un resultado positivo, una salida verdadera, y por lo tanto el valor de la función sería 1. Ahora si hacemos caso contrario, 1, 0, 0 nos daría un 0 y en la salida nos daría un LED apagado. Si hacemos 0, 1, 0 cumpliendo la función del AND, del OR, que si cualquiera de las dos son positivas, pues nos daría un resultado positivo. Y aquí tenemos este resultado. Y vamos con los penúltimos, que es 1, 1, 0, por lo tanto nos daría 0. Y vamos con la última, que es si las tres variables son positivas, son verdaderas, la función, la salida nos daría un resultado verdadero. Y por aquí podemos ver que el LED está encendido y está funcionando perfectamente. Y aquí quedaría explicado de la función reducida pasado a Proteus. Bueno, como podemos ver aquí en la protoboard, entra una A, lo niega el NOT y se va a un AND. El AND lo que va a hacer es una multiplicación con la negación, ahora sí que la B. Después nos vamos a lo que es la AND, entra un OR que futuramente lo va a sumar y hasta ahí queda como que guardado. Ahora pasa una A directamente a un AND que lo va a multiplicar con una B, como podemos ver aquí en el morado, la multiplicación sale y pasa a un OR, que es lo que lo va a sumar con el que ya vimos fue atrás y pasa directo a LED. Esa es toda la explicación de la protoboard, así que hasta aquí termina. Comparar la complejidad de las funciones y los circuitos resultantes. Trabajar con el álgebra de Boole desde un principio puede ser bastante complicado, la verdad, procedimientos, evaluar las condiciones, factorizar. Sin embargo, como todo trabajo complicado llega a tener un resultado a la hora de aplicarlo. Por ejemplo, en este caso, nos referimos hacia aplicarlo ya tanto en Proteus como en protoboard. Aplicar la fórmula sin factorizar, sin reducir, nos supuso un escenario muy complicado. En Proteus fue realmente sencillo en ambas ocasiones, puesto que ya hemos trabajado bastantes veces con Proteus y ya le perdimos el miedo. Pero a la hora de trabajar en la protoboard y más en este software, ya después de 5 cables todo se empieza a ver muy revuelto y se empiezan a complicar un poco las cosas. Sin embargo, al aplicar el álgebra de Boole podemos ver cuánto se simplifica este proceso, haciéndolo muchísimo más fácil. Así que creo que vale la pena el enfocarse en factorizar de buena manera. En general, la complejidad que agrega el estar intentando conectar las cosas en el protoboard digital creo que nos motiva bastante a en un futuro, ya en prácticas presenciales, poder realizar este tipo de cosas con la protoboard de manera física, con los cables, incluso, ¿por qué no?, escalar hacia y a trabajar con Arduino.